Más que un proyecto, nació un movimiento. Personas comunes, decididas a hacer copias de Jesús allí donde están. Con el paso de los años, este mensaje alcanzó a millones de personas. Entró en hogares, iglesias, grupos pequeños y conversaciones que siguen generando transformación hasta el día de hoy. El contenido salió de las pantallas, llegó a los púlpitos, a las familias y a la vida cotidiana de miles de cristianos. Hoy, más de 13 millones de personas ya han sido alcanzadas por nuestras invitaciones. Más de 10,000 alumnos ya han formado parte de nuestras formaciones. Somos más de 6 millones de seguidores en nuestras redes sociales oficiales y ya hemos superado los 100 millones de visualizaciones acumuladas en nuestro canal de YouTube. Pero los números no cuentan toda la historia. Detrás de cada persona alcanzada existe una vida. Detrás de cada alumno hay una familia, una iglesia, un discípulo. Personas que no quieren solamente escuchar acerca de Dios, quieren conocerlo, vivir su palabra y enseñarla a otros. Y fue creciendo así, historia tras historia, hasta que una verdad se volvió imposible de ignorar. Esta hambre por conocer a Dios en profundidad nunca perteneció exclusivamente a un solo país. Idiomas diferentes, contextos diferentes, pero la misma hambre, el mismo llamado. La misma necesidad de profundidad para sostener el fuego. Por eso, este es mucho más que un nuevo capítulo, es un llamado a caminar juntos. La historia que comenzó en 2011 llega ahora hasta ti. Bienvenidos a la clase inaugural de la formación Jesus Copy de Teología. Respóndeme algo, ¿amas a Dios? Creo que sí. No estarías aquí si no lo amaras. Pero déjame preguntarte algo diferente. ¿Conoces a Dios? No te estoy preguntando si crees en Él. No te estoy preguntando si vas a la iglesia, si oras, si sirves, o si ya tuviste experiencias reales con su presencia. Te estoy preguntando si lo conoces con la misma profundidad con la que lo amas. Porque existe una diferencia enorme entre amar a alguien y conocerlo de verdad. Y esa diferencia, cuando se trata de Dios, lo cambia absolutamente todo. De esa diferencia es de lo que quiero hablarte hoy. Sean bienvenidos a la clase inaugural de la formación Jesus Copy en Teología. Este es un momento que llevo en el corazón desde hace mucho tiempo. Por primera vez, esta formación llega a nuestros hermanos de América Latina, y tú estás entre los primeros en ser parte de este camino. Mira, antes de empezar, quiero que entiendas algo. Esto no es un en vivo para charlar, es una clase. Te voy a tratar como alguien que vino a aprender, a ser desafiado, a salir diferente de cómo entraste, ¿de acuerdo? Así que toma tu Biblia, si puedes, agarra un cuaderno, una pluma y ven conmigo. Para quienes aún no me conocen, déjenme contarles rápidamente cómo llegamos hasta aquí. Jesus Copy nació en 2011 con una pregunta simple. ¿Cómo podemos llegar a ser más parecidos a Jesús? Esa búsqueda nos llevó a crear contenido, a estudiar, a enseñar, y a lo largo de los años pasó algo que no esperábamos. Millones de personas fueron alcanzadas por lo que compartimos, y cuando realmente fuimos a entender quién era nuestra audiencia, descubrimos algo que nos marcó profundamente. Más de la mitad de nuestros seguidores más comprometidos usaban lo que aprendían con nosotros para enseñar, discipular o predicar en sus propias iglesias y pequeños grupos. Personas comunes, sin formación teológica formal, llevando adelante lo que aprendieron. Eso nos hizo muy felices y al mismo tiempo nos puso frente a una responsabilidad que no podíamos ignorar. Porque enseñar sobre el Dios Todopoderoso, Creador del universo, exige mucho más que producir contenido. Exige profundidad en la palabra. Fue mirando este escenario que nació dentro de Brasil la formación Jesus Copy en Teología. Hoy ya son casi 10,000 alumnos graduados, vidas transformadas, líderes capacitados, familias fortalecidas. Pero a lo largo de este camino, algo empezó a pesar aún más en nuestro corazón. Los mensajes que compartíamos en Brasil empezaron a llegar a cristianos de otros países de América Latina, y con ellos vinieron historias de personas apasionadas por Jesús, que aman la presencia de Dios, que oran por avivamiento, que desean crecer en el conocimiento de las Escrituras, personas que tienen la misma hambre que vimos nacer en Brasil.
Y fue en ese momento que entendimos algo que ya no podíamos ignorar. Esa necesidad no es exclusivamente brasileña, es latinoamericana. No fue una decisión estratégica, fue un llamado a sentarnos a la mesa con otros pueblos, otras naciones que comparten esa misma hambre de Dios. Por eso estamos aquí hoy. La formación Jesús Copy en teología llega a Latinoamérica y tú estás en la clase inaugural de este viaje. Así que déjame explicarte lo que vamos a hacer en estos dos encuentros. Esta clase inaugural es una introducción a lo que la formación Jesús Copy en teología fue diseñada para entregar en profundidad. Aquí, hoy, no te voy a dar una fórmula, no te voy a entregar un paso a paso, ni una solución mágica. No. Lo que voy a hacer en esta primera clase es llevarte a una conversación honesta sobre algo de lo que pocos hablan abiertamente dentro de la iglesia. Vas a entender por qué es posible amar a Dios con todo el corazón y aún así estar lejos de Él de una manera que tal vez nunca hayas notado. Vas a entender cuál fue el plan original de Dios para relacionarse con su pueblo y por qué tantos cristianos están viviendo por debajo de ese plan sin saberlo. Y vas a entender por qué una generación que clama por avivamiento necesita algo que va mucho más allá del fervor. Necesita tener raíces. En la segunda clase damos el siguiente paso. Te voy a mostrar el camino práctico para cambiar eso en tu vida. Y vas a conocer de cerca la formación Jesús Copy en teología. Pero hoy empezamos por el principio, con un diagnóstico honesto. Porque sin entender dónde estamos, no podemos ver el camino hacia donde queremos ir. Entonces, ¿empezamos? Antes de entrar en el contenido, quiero pedirte una cosa. Si mientras me escuchas, te viene a la mente el rostro de alguien que necesita estar exactamente aquí ahora, un amigo, un hermano de la iglesia, alguien de tu familia, comparte este enlace con esa persona. Esto puede cambiar la forma en que alguien vive su fe. Y compartir también es un acto de amor, ¿de acuerdo? Y además de compartir, te voy a pedir algo más. Dale like a este contenido, porque cuando le das like, la misma plataforma lo va a mostrar a otras personas y este mensaje va a llegar aún más lejos. Déjame contarte algo que aprendí a lo largo de más de una década enseñando a cristianos. La mayoría de las personas que llegan hasta nosotros realmente aman a Dios. Mira, oran, estudian, sirven, asisten a la iglesia con regularidad, tienen experiencias reales con la presencia de Dios. No están aquí por obligación, están aquí porque genuinamente desean crecer. Y aún así, cuando hago una pregunta simple, la respuesta casi siempre es la misma. La pregunta es esta: ¿puedes explicar en qué crees? No con emoción, sino con claridad, con convicción, basándote en la palabra. Y la mayoría no puede. Y no es porque no tengan fe, es porque nunca les enseñaron a estudiar la palabra de verdad. Esta es la tensión que quiero nombrar hoy, porque tiene un costo que va mucho más allá de lo que la mayoría percibe. Déjame mostrarte de forma concreta. El cristiano que no tiene raíz en la palabra se queda callado cuando debería hablar. Cuando alguien cuestiona su fe, cuando un hijo le hace una pregunta difícil sobre la Biblia, cuando un compañero de trabajo desafía lo que él cree, siente que algo está bien en su corazón, pero no logra articular el porqué. El cristiano que no tiene raíz en la palabra acepta doctrinas equivocadas sin darse cuenta. Porque cuando no conoces la palabra en profundidad, cualquier cosa que suene espiritual parece verdadera. Y nunca ha habido tantas cosas que suenan espirituales como hoy. El cristiano que no tiene raíz en la palabra no logra transmitir la fe a sus hijos de manera sólida. Transmite la emoción, transmite la experiencia, pero no transmite el fundamento. Y cuando los hijos crecen y el mundo cuestiona todo, la fe sin raíz no resiste. Y el cristiano que no tiene raíz en la palabra no está preparado para lo que viene. Las presiones sobre la fe cristiana en América Latina ya están aumentando. Y una fe construida solo sobre la emoción no resiste la presión. Y lo más desafiante es que la mayoría no se da cuenta de que tiene este problema, porque el problema no aparece de golpe, va cobrando factura poco a poco. En cada situación en la que debiste haber hablado y te quedaste en silencio.
En cada doctrina cuestionable que aceptaste porque sonaba bien, en cada conversación con tu hijo sobre la fe que quedó superficial porque no sabías cómo profundizar. ¿Recuerdas lo que te conté hace poco? Que más de la mitad de nuestros seguidores más comprometidos ya enseñan, disipulan o predican con lo que han aprendido. Eso significa algo serio. No es solo tu vida la que está en juego cuando no tienes raíces en la palabra. Son las personas a las que influyes. Es tu hijo, tu discípulo, tu iglesia. No es por falta de amor a Dios, sino por falta de raíces en su palabra. Y aquí hay algo que necesita ser dicho con claridad. Este no es un problema de disciplina. No es que no hayas leído la Biblia lo suficiente. Es que nunca tuviste un lugar sólido, estructurado y confiable para sumergirte de verdad en la palabra. Y mira, no quiero que esta reflexión se quede solo en mi voz. Quiero presentarte a alguien que también está recorriendo este mismo camino y que tiene algo importante que aportar a este diagnóstico. Quiero invitar a mi amigo Fabio Coello a participar en esta clase inaugural. Fabio es presbítero aquí en la familia Jesus Copy, nuestra iglesia local, y también autor de varios libros que ya se han difundido por nuestra nación y por América Latina. Él ha entrenado a la iglesia en el movimiento profético y en amar las escrituras y la buena teología. Y hoy es nuestro invitado aquí para participar en esta clase inaugural. Así que con ustedes, Fabio Coello. ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Les habla Fabio Coello y es un honor para mí participar en esta clase inaugural de la formación Jesus Copy en teología. La idea en esta charla es hablar un poco sobre una visión profética acerca de los días que tenemos por delante y qué tipo de actitud, qué tipo de corazón necesitamos tener para estar listos para vivir esos días. Para eso, quiero comenzar aquí leyendo un pasaje que está relacionado con el sermón profético de Jesús, el Sermón del Monte de Jesús, que habla sobre el fin de esta era. Quisiera que lo buscaras conmigo. En Mateo 24, por favor, en el versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Solo para que tengamos contexto, en el libro de Mateo tenemos dos sermones que son muy importantes en relación con la doctrina de Cristo. El primero es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, al inicio de Mateo, habla sobre la cultura del reino, habla sobre la cosmovisión del reino, habla sobre la doctrina del reino. Y también tenemos el sermón profético del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24 y 25, donde se habla de la visión que Jesús nos da acerca del fin de esta era, en la que Satanás es Dios, y cómo nos preparamos para esos días. Y todo esto comienza con una pregunta. Así que vamos a ver aquí en Mateo 24, versículo 3. Dice así: Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús respondió: Tengan cuidado. Lo interesante aquí es que todo lo que Jesús va a decir en Mateo 24 y 25 acerca de la consumación de la obra de la redención es en respuesta a una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuáles son las señales de tu venida? ¿Y cuáles son las señales del fin de los tiempos? ¿El fin de esta era en la que Satanás es el Dios de este siglo? Recordando que ellos no están preguntando sobre el fin del mundo, porque la consumación del Evangelio no es Dios terminando con el mundo, sino terminando con esta era. Entonces, esta era en la que Satanás es Dios tiene un final. Y cuando eso termine, va a comenzar una nueva era, que es Jesús trayendo el reino de los cielos para restaurar toda la creación. Entonces Jesús está diciendo cuáles son las señales de ese tiempo, cuáles son las señales de su regreso, cuáles son las señales que rodean el día del Señor. Y lo primero que dice es: cuidado, tengan cuidado, para que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, la primera señal del fin de esta era es un aumento considerable e intenso del engaño, dominando a las naciones. Esto es muy interesante, porque cuando se habla del fin de los tiempos, la gente tiene en la cabeza muchas ideas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando se habla del fin de los tiempos?
Tal vez pienses en el anticristo, la gran tribulación, terremotos, pestes, guerras, pero lo primero que Jesús dice es, tengan cuidado con el engaño. Y vas a notar que Jesús repite esto 3 veces aquí en Mateo 24. Él va a repetir la misma idea 3 veces. Y mira qué interesante, Él dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Y lo primero en lo que quiero enfocarme aquí respecto a este tema del engaño es el mayor peligro al que Jesús está llamando la atención. La advertencia aquí no es sobre un engaño que viene de fuera de la iglesia, sino sobre un engaño que está surgiendo dentro de la iglesia. Él está diciendo que personas vendrán en su nombre, en el nombre de Jesús, y enseñarán un evangelio falso, declararán palabras falsas, falsas doctrinas. Y eso iba a traer engaños sobre las naciones. Él no está hablando de brujos, hechiceros, políticos. Él no está hablando de las ideologías filosóficas. Él está hablando de creyentes. Él está hablando de personas dentro de la iglesia que iban a hablar en su nombre. Iban a traer engaño. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Desengaño. Entonces, ahí, en el versículo 10, mira lo que él va a decir, todavía en Mateo 24. En aquel tiempo, muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Numerosos falsos profetas surgirán y engañarán a muchos. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, mira el escenario. Él está diciendo que muchos abandonarán la fe, tropezarán en la fe. Esa expresión, escandalizar, está relacionada con tropezar en la fe. Personas que estaban en la fe, que formaban parte de la familia de Dios, pero que van a tropezar en la fe en el tiempo del fin, en este tiempo de engaño. La segunda cosa en la que él se enfoca aquí es que habrá numerosos falsos profetas. Y aquí, de nuevo, él va a repetir lo mismo que él empezó diciendo allá al principio. Y quiero recordarte algo y quiero afirmarlo de nuevo. Un falso profeta no es un brujo, no es un hechicero, no es alguien que está afuera atacando a la iglesia. Un falso profeta es alguien que está atacando al pueblo de Dios desde adentro. Allí, en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 15, Jesús dice, tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos devoradores. Los falsos profetas son falsos hermanos que están disfrazados de creyentes, que están dentro de la iglesia, están produciendo engaño por medio de un falso evangelio, edificando una iglesia falsa, enseñando una doctrina falsa. Y el objetivo, el corazón de esos falsos profetas, es un corazón de lobo. Él está en medio del rebaño de Dios, buscando devorar a las ovejas de Jesús. Un falso profeta es alguien que está involucrado en la misión de Dios, buscando beneficio propio. Y su mensaje, su ministerio, siempre va a producir engaño. Entonces, vamos a volver allá a Mateo 24. En el versículo 10, lo voy a leer de nuevo. Dice así, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, muchos van a abandonar la fe, tropezar en la fe. Traicionarán y odiarán unos a otros. Odio, traición, división. Numerosos falsos profetas surgirán y engañarán a muchos, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, Él está diciendo que en esos días que están delante de nosotros, la iglesia y el pueblo de Dios va a sufrir un ataque terrible de falsos hermanos, que van a producir un falso evangelio, que van a edificar una iglesia falsa. Eso va a llevar a una multitud de personas a tropezar en la fe, a ser engañados y enfriarse. Una frialdad generalizada. Estamos viendo esto suceder en estos días. Un espíritu de frialdad está dominando gran parte de la comunidad de los santos. Personas quitando la mirada de Jesús,
quitando la mirada de su palabra, quitando la mirada de su presencia y enfriándose en estos días. Y entonces quiero seguir leyendo la profecía de Jesús en Mateo 24. Y ahora Él va a decir qué tipo de persona es la que se va a enfriar. ¿Qué tipo de persona es la que va a ser engañada? ¿Qué tipo de persona es la que va a tropezar en la fe? Y Él va a hacer una comparación entre el tiempo del fin, la generación del fin y otra generación. Entonces, mira lo que Jesús va a decir en el versículo 37 de Mateo 24. ¿Estás anotando ahí? Tienes que anotar, ¿eh? ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Estás siguiendo los versículos? ¿Estás anotando los insights que estás recibiendo? ¿Eso que el Espíritu Santo te está hablando? Entonces, vamos allá. Mateo 24, versículo 37. Jesús dice, así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Pues en los días antes del diluvio, la gente bebía comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y ellos no se dieron cuenta. Así que subraya eso en tu Biblia. Y ellos no se dieron cuenta, no se percataron, hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, pon atención. Vamos a recapitular todo. Jesús está profetizando que en el tiempo del fin, en los días de su venida, en los días que preceden la llegada del reino de los cielos a la tierra, será un tiempo en el que falsos hermanos, falsos líderes, falsos creyentes, falsos profetas, falsos maestros se levantarán en las naciones enseñando un falso evangelio. Y ellos van a engañar, van a hacer que la gente tropiece en la fe y también van a producir frialdad. Y aquí Jesús está diciendo qué tipo de persona es la que va a ser engañada, la que va a ser herida por esa frialdad. Y Él está haciendo la comparación con los días de Noé. Y mira qué interesante, Él dice que la generación del fin es como la generación de Noé. ¿Y qué es lo que Él describe sobre la generación de Noé? Él dice lo siguiente, que ellos eran como aquellos que comían, bebían, se casaban, entregaban a sus hijos para casarse. Y mira qué interesante, ¿hay algo de malo en eso, gente? ¿En comer, beber, casarse, entregar a sus hijos para que se casen? No. Entonces, ¿cuál es el problema de esa generación de Noé? Es que estaban embriagados con sus propias vidas. Estaban totalmente comprometidos con sus propias vidas. Y ellos no estaban percibiendo lo que Dios estaba haciendo en su generación. Había dos tipos de personas, Noé y su familia y la generación de sus días. Noé era alguien que conocía la voz de Dios, que conocía la palabra profética, y él y su familia estaban inmersos en el conocimiento de su palabra, no solo de forma pasiva, sino que estaban construyendo algo en la tierra como una respuesta al conocimiento de su palabra. Estaban construyendo un arca. Mientras ellos estaban construyendo un arca, la generación de Noé estaba viviendo su propia vida, totalmente ajenos a la voz de Dios, a su voluntad, totalmente ajenos a la devoción a Dios, al amor, a su presencia, al conocimiento de su palabra. Y lo que sucede es que cuando Noé termina de construir el arca, ellos entran en el arca, Dios envía el diluvio, destruye una generación y ¿sabes qué es lo peor? Ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque estaban embriagados con su propia vida. Ese es el escenario que está delante de nosotros. Ese es el escenario que se está formando en estos días. Hoy en la tierra hay dos tipos de personas. Aquellos que están totalmente convertidos a la presencia del Señor, buscando conocer al Señor, conocer su voz, conocer su palabra, conocer sus pensamientos, conocer los designios de su corazón. Y no solo conocer de forma pasiva, sino aquellos que quieren participar en lo que Dios está haciendo hoy. Y está el resto. Varios creyentes, o sea, personas que creen que Dios existe, creen que Jesús se encarnó, resucitó, pero que su compromiso diario no es con la palabra, no es con la obra de Dios,
sino que su compromiso es con sus propias vidas. Entonces, aquellos que tienen problemas están comprometidos en resolver sus propios problemas. Aquellos que son prósperos están comprometidos en disfrutar de su prosperidad. Aquellos que son jóvenes están comprometidos en construir una carrera. Aquellos que son ancianos están comprometidos en descansar y disfrutar de sus últimos días, es decir, una generación embriagada con sus propias vidas. Y al final del Sermón del Monte, como empecé diciendo, hay dos sermones que son muy importantes para que entendamos qué tipo de persona necesitamos ser ahora, para estar listos para el reino venidero, que es el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, y el sermón profético del Monte de los Olivos en Mateo 24 y 25. Y mira qué interesante, ¿cómo termina el Sermón del Monte? Al final del Sermón del Monte, Jesús va a hablar sobre el fin de los tiempos, sobre la consumación de esta era. Va a hablar sobre el Evangelio siendo consumado en la creación. Y él dice en Mateo 27, en el versículo 24, Jesús dijo lo siguiente: Por tanto, quien oye mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, los ríos se desbordaron, soplaron los vientos y golpearon aquella casa. Y no se derrumbó ni se vino abajo, porque estaba construida con sus cimientos sobre la roca firme. Pero quien oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un insensato que construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, los ríos se desbordaron, soplaron los vientos y golpearon aquella casa. Y cayó, y grande fue su ruina. Pon atención en mí. Jesús está afirmando que en el tiempo del fin los vientos van a soplar, las aguas se van a desbordar y van a golpear violentamente todas las casas. Pon atención en esto. Los vientos, las aguas, los ríos no se van a levantar solo contra los insensatos. La tribulación de los últimos días, los temblores de los últimos días van a suceder para todos, tanto para los justos como para los injustos. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos van a estar edificando sus vidas sobre la roca y otros sobre la arena. Y ese es el punto. Pon atención en mí. El propósito de Dios no es sacarte del mundo para que no pases por estos tiempos de sacudidas, que es el tiempo del fin. No, el propósito de Dios es prepararte, fortalecerte, para que pases por esos días como una casa edificada sobre la roca. ¿Y cómo edifico mi vida sobre la roca para estar listo para esos días de engaño, de apostasía, de frialdad, de traición, de persecución, de tribulación? ¿Cómo me preparo para eso? Necesito conocer sus palabras. Necesito amar sus palabras. Necesito alimentarme de esas palabras. Necesito estudiar esas palabras y necesito practicar esas palabras. Entonces esto es muy serio, muy serio. Necesitamos prepararnos porque lo que tenemos por delante son días difíciles. Él no nos ocultó eso. Él no dijo que nos iba a sacar de la tierra en los días más difíciles. Él no dice que nos va a sacar de la tierra cuando las aguas se desborden, cuando los vientos soplen, cuando ocurran los temblores. No, Él nos está invitando a edificar nuestras vidas sobre la roca para estar listos para esos días. Oye, ¿estás anotando ahí? ¿Estás anotando, Anota los insights que el Señor está trayendo, aquello que el Espíritu está haciendo arder en tu corazón, cómo aplicar esas cosas en tu vida cotidiana. Tienes que anotar, Y mira, hablando sobre estos sacudimientos del final, ese tiempo donde las aguas van a desbordarse, los vientos van a soplar, hay un pasaje muy interesante en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que habla sobre esos días. Entonces lo voy a leer. Hebreos 12, versículo 26, que dice así: su voz en aquella ocasión sacudió la tierra, pero ahora promete:
una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras una vez más indican la remoción de las cosas que pueden ser sacudidas, es decir, de las cosas creadas, para que permanezca lo que es inconmovible. Por lo tanto, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y así adoremos a Dios sirviéndole de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que en este tiempo Dios va a sacudir toda la creación. Antes de que venga el reino inconmovible, es decir, antes de que llegue el día del Señor, antes de que Jesús regrese para establecer el reino de los cielos en la tierra, Él va a sacudir la creación. Y todo lo que pueda ser sacudido será derribado. Él va a purificar la creación con fuego. Pedro dice que, así como en los días de Noé, Él purificó la creación con agua. En el día del Señor, Él va a purificar la creación con fuego. Y todo lo que sea perecedero será consumido. Pero todo lo que sea valioso, lo que sea justo, lo que sea santo, será purificado por ese fuego. Y Él está diciendo esto. Él está afirmando que en ese tiempo todos aquellos que estén edificando sus vidas sobre la arena serán destruidos. Por eso, Él hace una invitación. Sirvamos a Dios, adoremos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Y pon atención en mí. Este versículo nos enseña algo, que todos debemos buscar servir a Dios, no a nuestra manera. No como queremos, sino como Él quiere ser servido. Sirvamos y adoremos al Señor de manera aceptable. ¿Y cómo hago eso? Conociendo sus palabras, amando sus palabras, practicando sus palabras y edificando mi vida sobre esas palabras. Así es como vamos a ser como la familia de Noé, que perseveró hasta el final y fue salva en tiempos de sacudidas, días de engaño, días en los que muchos tropezarán en la fe, días en los que muchos se enfriarán, pero aquellos que estén depositando su fe en sus palabras no serán sacudidos. Todo este trabajo que estamos haciendo aquí como ministerio en Jesus Copy tiene como objetivo principal ayudar a las personas a conocer las palabras de Jesús y enseñar cómo practicar esas palabras, para que no seas como la generación de Noé, sino que seas como la familia de Noé, aquellos que conocían sus palabras y que construyeron algo en la tierra basándose en esas palabras. Que el Señor nos ayude en estos días, que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nuestra generación, iluminando los ojos de nuestros corazones, para que, de verdad, la gracia de Dios pueda atraer nuestra mirada hacia aquel que fue traspasado, para que nuestro corazón pueda ser herido de hambre, celo y pasión por Jesús, para que realmente podamos ser discípulos de Cristo, copias de Jesús, aquellos que aman sus palabras, aquellos que meditan en sus palabras, aquellos que construyen basados en sus palabras y aquellos que van a perseverar y resistir en días malos. Y cuando soplen los vientos, cuando vengan los temblores, cuando los ríos se desborden, estaremos firmes con la mirada puesta en Jesús para la gloria de Dios. ¿Está bien? Un gran abrazo. Estamos juntos. Hermano, ¿cómo el Señor habla a mi corazón cuando mi amigo Fabio Coello ministra? Siempre salgo profundamente desafiado. Y esto que acabas de escuchar confirma exactamente lo que quería mostrarte aquí hoy. Esta no es una percepción aislada, es una realidad que cruza fronteras. Ahora quiero mostrarte algo que cambia por completo la forma de ver esta cuestión. Dios no se reveló de la manera en que se reveló por accidente. Él podría haber elegido revelarse de otras maneras. Podría haber grabado su voz en el viento. Podría haber escrito su nombre en las estrellas de una forma que todos pudieran leer. Podría haber enviado visiones a cada persona individualmente, pero eligió escribir un libro.
Por medio de manos humanas, a lo largo de los siglos, Dios reveló su corazón, sus propósitos, sus deseos, su voluntad. Eso no es un detalle, es una declaración. Dios quiere ser conocido. No solo sentido, no solo experimentado en momentos de emoción, conocido con profundidad, con intimidad. Jesús dejó esto claro en Juan 17:3. Él estaba orando al Padre, gente, horas antes de ser crucificado. Y él dijo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Deja que eso entre en tu corazón. Eso es la vida eterna. Jesús no dijo que la vida eterna es creer en Dios. No dijo que es asistir a la iglesia. No dijo que es tener experiencias espirituales. Él dijo que es conocer a Dios, conocer a Jesucristo. Eso significa que todo aquel que fue salvo para la vida eterna va a pasar la eternidad haciendo una cosa, conociendo a Dios cada vez más profundamente. Somos eternamente teólogos, eternamente estudiantes de Dios. La cuestión es, ¿por qué esperar a la eternidad para empezar? Y hay algo aún más profundo aquí. Aquellos que buscan conocer el corazón del Señor a través de las Escrituras, Dios no los llama siervos, los llama amigos. Jesús dijo esto, Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Lo que diferencia a un siervo de un amigo no es el nivel de dedicación, es el nivel de conocimiento del corazón de a quien sirve. El siervo obedece, el amigo conoce el corazón. Y el corazón de Dios está revelado en su palabra. Entonces, cuando te pregunto si conoces a Dios, no te estoy preguntando solo si lo obedeces. Te estoy preguntando si conoces su corazón. Y ese conocimiento solo viene de una manera, del estudio serio, responsable, profundo y consciente de las Escrituras. Ahora necesito hablarte de algo que llevo con mucha seriedad en mi corazón. América Latina tiene algo que pocos lugares en el mundo tienen. Hay fuego, hay fervor, hay una pasión genuina por Dios que es real, que es preciosa, que es un regalo de Dios para este continente. Ustedes oran por avivamiento como nadie. Claman por transformación. Creen que Dios puede y va a moverse de manera extraordinaria, como ya lo ha hecho en varios lugares. Todo eso es verdad. Pero existe una tensión que necesita ser enfrentada con honestidad. Los grandes avivamientos de la historia, aquellos que no solo emocionaron a multitudes, sino que transformaron naciones enteras y dejaron huellas que perduran a lo largo de los siglos, no nacieron solo del fervor emocional. Nacieron de hombres y mujeres que conocían profundamente las Escrituras. Por ejemplo, Jonathan Edwards, quien lideró el Gran Despertar en Estados Unidos, era un estudioso profundo de la palabra. Otro ejemplo, John Wesley, quien vio a Inglaterra ser transformada espiritualmente en el siglo XVIII, era un hombre de estudio serio y disciplinado de las Escrituras. Un ejemplo más, Charles Spurgeon predicaba con una profundidad teológica que sostenía cada momento de avivamiento que experimentó. El fuego y la palabra nunca estuvieron en oposición. Al contrario, el fuego siempre encontró en la palabra su fundamento. Una fogata necesita leña para seguir ardiendo. El fervor espiritual sin profundidad en la palabra es como un fuego sin leña. Arde por un momento, caliente, emociona y luego se apaga. Y una generación que clama por avivamiento, pero no está enraizada en la palabra, no está preparada para sostener lo que le está pidiendo a Dios. Necesito ser cuidadoso aquí. No estoy diciendo que el fervor sea incorrecto. No estoy diciendo que la experiencia con Dios no sea real. No estoy diciendo que orar por avivamiento sea ingenuo. Deseamos todas esas cosas. Lo que estoy diciendo es que el fuego y la palabra deben ir juntos. Que una generación que quiere ver un avivamiento verdadero necesita ser una generación que estudia la palabra con profundidad. Como dijo A.J. W. Tozer, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. La manera en que vemos a Dios lo moldea todo.
Moldea nuestras oraciones, moldea la esperanza, nuestro valor ante el sufrimiento, nuestra forma de amar, nuestra capacidad de mantenernos firmes cuando el mundo nos presiona. Y esa manera de ver a Dios se moldea por lo que conocemos de Él. Por eso, estudiar la palabra no es una opción para el cristiano que quiere crecer, es el camino que Dios eligió para ser conocido. Nuestro próximo invitado es una de las voces más relevantes de América Latina cuando se trata de intimidad con Dios, avivamiento y cultura del reino. Directamente desde Argentina, él es pastor de la Iglesia El Encuentro, en Buenos Aires, escritor y fundador del Mission Institute, donde se dedica a entrenar y equipar a líderes y jóvenes de todo el mundo para el ministerio práctico y la vida de oración. Es autor de los libros Hijos de la Intimidad y Maranata, y trae un mensaje urgente y transformador para la iglesia de hoy. Con mucha alegría y gran expectativa, quiero que acompañen la clase de mi amigo Mariano. Hola queridos hermanos, mi nombre es Mariano Senegal, director del Instituto Misión, acá en Buenos Aires, donde hace más de 20 años estamos formando obreros para el ministerio y líderes de toda Latinoamérica y el mundo. Y es una alegría poder sumarme a la familia de Jesus Copy en todo este proyecto, a mi amigo Douglas y todo el equipo ahí, y unirnos para este propósito de entrenar obreros, ¿no? Como el Señor habló, que roguemos al Padre para que Él levante obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero no solamente necesitamos personas que quieran y sean voluntarios, sino personas preparadas, personas equipadas y sobre todo llenas del Espíritu Santo y con las armas espirituales, como es la palabra de Dios, que es el propósito de todo este movimiento, poder entrenar y darle esta espada y estas armas de la Biblia a esta generación. Así que bueno, en esta clase voy a compartirles sobre el despertar de la novia en los últimos tiempos, y me quiero enfocar en Mateo 25, que es una profecía que Jesús da, el último sermón público de Jesús antes de ser arrestado, su última prédica pública en el Monte de los Olivos. Él da un discurso, y yo no sé si fuera tu última predicación o enseñanza, ¿qué hablarías? Pero quizás uno para su última bala elegiría lo más importante, y Jesús elige hablar en este sermón, Mateo 24 y 25, acerca de los últimos tiempos, de las dinámicas que va a haber en esa generación, y profetiza un despertar. En medio del mayor caos, de la mayor oscuridad, él profetiza que la iglesia se va a despertar con ciertas características. Entonces, lo primero que quiere decir que Mateo 25 es una profecía, ¿sí? Jesús está profetizando. Sabemos que en los últimos tiempos, según la Biblia, ya comenzaron hace 2000 años, ¿no? Pedro dice en Hechos 2, esto es lo que Joel profetizó, que en los últimos días el Espíritu sería derramado. Hebreos 1 dice, en estos últimos tiempos Dios nos habla a través del Hijo. Primera Juan 2:18. Bueno, podría citar muchos textos donde la Biblia dice, estamos en los últimos tiempos, ¿no? Juan ahí dice, el anticristo viene, pero muchos anticristos han surgido, por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Es importante decir que hace 2000 años ya los apóstoles decían, estamos en los últimos tiempos. Por eso, si ustedes preguntan, ¿por qué dicen que estamos en los últimos tiempos? Bueno, porque la Biblia lo dice y porque hoy estamos 2000 años más en los últimos tiempos que hace 2000 años, ¿no? Primera Corintios 10, Pablo dice, los que hemos alcanzado los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús nos va a hablar en Mateo 24 y 25 de ciertas características que va a haber en esa temporada. Recordemos que Mateo 24 y 25 son un mismo discurso. Me gusta decir, agradecemos al que separó la Biblia en capítulos y versículos porque nos ayuda a estudiarla, pero en realidad es todo un discurso, ¿sí? Que no se interrumpió. Entonces, en Mateo 24, Jesús va a contar las dinámicas que va a haber en la tierra en los últimos tiempos, y él dice, va a haber guerras, pandemias, imágenes aterradoras, se va a levantar nación contra nación, va a haber confusión, caos, etc. O sea, primero dice el contexto, y llega Mateo 25, y yo voy a empezar por el verso 1, vamos a leer todos los versículos, los primeros versículos de la parábola de las 10 vírgenes, y entonces Jesús dice, entonces, ese entonces significa cuando vean todo lo que acabo de describir en Mateo 24, cuando vean las guerras, los terremotos, las escenas aterradoras, ¿no? Yo decía que
que hoy las escenas aterradoras, como que Jesús profetizó una generación que iba a poder ver, como hoy vemos en el celular, escenas. ¿Sí? Jesús profetizó nuestra generación. Recuerden que ya Daniel había dicho, la ciencia aumentará. Dice, hay cosas que no van a entender, pero habrá una generación, cuando la ciencia aumente, dice, esa generación va a entender las dinámicas de los últimos tiempos como ninguna. Mi hermano, somos esa generación. Entonces Jesús dice, entonces, y ahí dice, el reino de los cielos, ¿sí? En ese contexto de Mateo 24, el reino de los cielos, que somos nosotros, la iglesia tiene las llaves del reino, la iglesia es la que Dios le ha dado el reino, no temáis manada pequeña, a mi Padre le ha placido daros el reino. Y Jesús dice, en esa generación, los portadores del reino, nosotros, y Jesús dice esto, será semejante a 10 vírgenes. Estoy haciendo como un exégesis, yendo casi palabra por palabra, pero Jesús dice, será. Es como un mandato. Es como decir, en esa generación yo quiero que la iglesia sea. ¿Sí? Por eso tenemos el mandato de Jesús de ser la iglesia que él profetizó. Y esa iglesia que él profetizó, dice, será como 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Déjenme analizar este verso 1. Dice, será, usa el número 10, que el número 10 es cuando Dios le da un mandato al hombre, ¿no? Los 10 mandamientos. De hecho, las 10 plagas, los 10 talentos, las 10 minas, es como el 10 es Dios entregando algo. Entonces está diciendo, en los últimos tiempos, Dios le va a entregar esto a la iglesia. ¿Qué le va a entregar? Número 1 dice virginidad, y número 2 dice lámparas, y número 3, revelación de que el esposo viene. ¿Sí? Entonces, dice, será como 10 vírgenes. Esa palabra virginidad habla de aquello que se mantiene puro. Sé que cuando pensamos en virginidad, quizás hoy lo pensamos sexualmente, y sí, pero es más que eso, es algo que no fue alterado ni corrompido de su estado original. O sea, por ejemplo, una playa virgen, un territorio virgen, ¿sí? Entonces, ¿esto qué habla? Jesús está diciendo, la iglesia de los últimos tiempos, Dios le dará virginidad, que es, le sacará la corrupción y la hará como las obras primeras, la hará como en su estado original. Mis hermanos, Jesús promete que habrá un remanente en los últimos tiempos que volverá a las obras primeras, que volverá al primer amor, que será como Él lo soñó. Dice 10 vírgenes, pero acá está la clave, dice que tienen lámparas y que salen a recibir al esposo. Pero las lámparas en las escrituras es la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. En los últimos tiempos, la iglesia volverá a su diseño original y tendrá lámparas. Recuérdenos el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, la Biblia es lámpara a mis pies. Me gustaría decirte esto, la Biblia alumbra tu realidad y desata tu destino. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, la Biblia me da identidad, dónde estoy parado, y me da profecía hacia dónde tengo que ir. Y Jesús dijo, la iglesia de los últimos tiempos es virgen y tiene lámpara. Está diciendo, tiene la palabra con revelación. Por eso Dios está volviendo a poner las escrituras como una lámpara en las manos de la iglesia. También, segunda Pedro 1:19 dice que la Biblia es como una antorcha. Por eso, cuando Jesús dice que la iglesia de los últimos tiempos tiene lámpara, está hablando de una generación que ama las escrituras, que ama la palabra y que a través de una vida consumida por las escrituras alumbra, ¿sí? Esta generación. Y por último, Jesús dice, salen a recibir al esposo. ¿Qué está diciendo? Tiene una actitud activa con respecto a la venida del Señor. Tiene una actitud, salen a recibir al esposo. Esa palabra recibir es la palabra apántesis, ¿sí? Una palabra muy importante que se usa en primera Tesalonicenses 4:17, cuando dice, habla del arrebatamiento, dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, recibiremos al Señor en el aire. Eso es apántesis. ¿Qué significa apántesis? Escoltar a un mandatario hasta su destino final. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo? Y es la palabra también, si quieren anotar, que se usa en Hechos 28:15, esa apántesis, cuando salen algunas personas a buscar a Pablo y lo acompañan hasta donde Pablo estaba yendo. Entonces, cuando dice que salimos a recibir al esposo, no dice que Dios nos recibe en el cielo, sino que nosotros nos encontramos con Él en las nubes y venimos a reinar con Él a la tierra. ¿Sí? Salen a recibir, a escoltar al esposo. O sea que Jesús está profetizando una iglesia
que no está esperando irse al cielo como un escape, sino que está esperando que Jesús venga y lo va a escoltar para reinar con el Señor sobre la tierra, como dice Apocalipsis 5:10. Y tiene revelación de Jesús como esposo. Jesús, mis hermanos, viene como esposo. Entonces, no sé si puedes conectar lo que el Señor está profetizando, solo en un versículo. Dice, en los últimos tiempos, la iglesia será virgen, volverá a su diseño original, tendrá las escrituras y tendrá revelación de que Cristo viene y tenemos que colaborar con su venida y que Él viene como esposo. Porque por cuántos años hemos escuchado que Jesús viene como un ladrón en la noche, y en 1 Tesalonicenses 5, Pablo es claro, dice, Jesús viene como ladrón en la noche para los que están en oscuridad, para los que son de la noche. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el Señor, para recibir al Señor como un ladrón. Ustedes van a recibir un esposo, no un ladrón que los viene a secuestrar, sino un esposo que viene a reinar con ustedes. Y Jesús profetiza, en los últimos tiempos la iglesia va a tener este entendimiento. Ahora, el clímax de lo que él está hablando se encuentra en el verso 2, si me quieren acompañar, dice, y 5 de ellas eran insensatas o necias y 5 eran sabias o prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus frascos junto a sus lámparas. Ahora Jesús acá pone la atención. Dice, en esta profecía les quiero decir cómo va a lucir la iglesia de los últimos tiempos. El 50% va a ser necio y el 50% va a ser sabio, ¿sí? En toda la narrativa de los últimos tiempos, el Señor siempre, y la narrativa bíblica nos habla que la iglesia de los últimos tiempos, la mitad va a ser sabia y la mitad va a ser necia. Mi pregunta hacia vos es, ¿en qué mitad estás? ¿Sos de los sabios que profetizó Jesús o de los necios? Entonces Jesús va a decir que los necios no tienen aceite. Me gusta describir esta diferencia entre el sabio y el necio. Escucha bien, sabio es el que amolda su vida a las escrituras. Sabio es el que dice, la Biblia dice esto, yo quiero amoldar mi vida a lo que dice la palabra. Necio es quien acomoda la palabra a su vida, ¿no? Dice, bueno, la Biblia dice esto, pero no es tan así. La voy a tratar de hacer encajar. Sabio es el que cambia su vida para adaptarla a la Biblia, necio es el que adapta la Biblia para que encaje con su vida, ¿no? Entonces, el Señor dice, los sabios van a cultivar aceite, ¿no? Y el aceite sabemos que nos habla del Espíritu Santo, ¿no? Primera Juan 2:20. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la lámpara, que es la palabra, con el aceite, que es la intimidad con el Espíritu Santo, es lo que trae revelación. Me gustaría decir así, Biblia más intimidad, revelación. Biblia sin intimidad, información. La revelación te transforma y te hace más humilde y más como Cristo. La información te hace orgulloso y te corrompe. Entonces, los fariseos tenían Biblia sin intimidad, se hicieron orgullosos y corrompidos. Entonces, el secreto de esta generación de los últimos tiempos que va a tener la lámpara es una generación que está llena del Espíritu Santo, que lee su Biblia con lágrimas en los ojos y fuego en el corazón. Como dice Lucas 24, aquellos dos caminos de Maús, dice que el Señor les abrió las escrituras y les empezó a arder el corazón y se les abrieron los ojos. Me gustaría decirte esto, lee tu Biblia, estudia tu Biblia hasta que te arda el corazón y se te abran los ojos. Dios está levantando una generación que lee y estudia las escrituras con fuego en el corazón y con lágrimas en los ojos, y esa es la iglesia sabia que el Señor profetizó. Si estás anotando, me gustaría decirte que este estilo de vida de Biblia más intimidad trae sensibilidad, abre tus ojos, te hace tierno a la presencia de Dios. Número 2, trae entendimiento. El Proverbio 28:5 dice, los que buscan al Señor comprenden todas las cosas. Número 3, trae sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La forma de aplicar lo que entendemos. A veces entendemos mucho, pero no aplicamos nada. Los sabios no solo tienen su mente llena de teología, sino que tienen la sabiduría para aplicar en su matrimonio, en criar a sus hijos, en cada área de su vida las escrituras. Y por último, este estilo de vida de intimidad más
más Biblia trae gracia, ¿sí? Gracia, que es el favor de Dios. Él da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios, ¿no? Dice Santiago 4:6. Por eso esta humildad. ¿Qué es la humildad? Señor, te necesito. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque necesitamos escuchar la voz de Dios. A mí me gusta enseñarle a mis hijas, que son chicas, yo les digo, los 31.170 y algo de versículos que hay en la Biblia son como 31.170 mensajitos de WhatsApp que el Padre te manda. Si querés, imagínate que en tu celular papá te mandó 31.170 mensajes de WhatsApp. Entonces la voz de Dios suena a la Biblia. Le digo, papi, ¿cómo habla Dios? Mirá, acá abrí los mensajes y empecé a leerlos y esto te va a dar sensibilidad, te va a dar entendimiento, te va a dar sabiduría y te va a dar gracia. Ahora me gustaría ir a la segunda parte del mensaje de Jesús, verso 5. Jesús dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Te resumo hasta acá. Jesús dice, en los últimos tiempos, la iglesia va a ser como vírgenes que tienen lámparas y salen a recibir al esposo. Entienden que Jesús viene como esposo. La mitad van a ser sabias, la mitad van a ser necias, pero tardándose el esposo, habrá una sensación de que el Señor tarda más de lo que creíamos en regresar y esto va a traer un sueño. Muchos se adormecerán a la fe, a la santidad, a la vida espiritual. Pero dice verso 6, pero a la medianoche se va a oír un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto es tremendo. Jesús está profetizando en el sueño que habrá sobre la iglesia en las naciones en los últimos tiempos, porque parece que Jesús no vuelve. La iglesia se va a dormir, pero la voz que la va a despertar es Maranata. El esposo está viniendo. Por eso Maranata no es una moda. Maranata es la profecía de Jesús. Que el Espíritu y la iglesia que dice, ven, esta voz iba a traer un despertar en la iglesia a nivel global. Y me gusta que la voz de Mateo 25:6 dice, aquí viene el esposo. Y yo digo, tiene 4 elementos, ¿no? Número 1, dice Jesús vuelve. O sea, la voz que va a despertar a la iglesia dormida es Jesús vuelve. Número 2, dice, Él viene como esposo. Cuando Satanás no pudo frenar que la iglesia diga que Jesús volvía, trajo la narrativa de que Él viene como un ladrón en la noche. Y una vez más, Pablo es claro en decir, Él viene como ladrón en la noche para los que están en oscuridad. Va a ser un día espantoso para ellos. Va a ser terrible como un ladrón que los viene a sorprender. Pero para los que están en la luz, Él viene como esposo. O sea que la voz que va a despertar a la iglesia es, viene Jesús y viene como esposo. Acá en nuestro ministerio, hace más de 20 años empezamos un congreso llamado Intimidad con el Amado. Me acuerdo, en el año 2006 empezó, antes ya empezó la convocatoria. Y hace 20 años le decíamos a la iglesia, Jesús viene como un amado. Vengan a tener intimidad con el amado. En aquella época pocos respondían, pero esta voz empezó a despertar a la iglesia en Latinoamérica, en las naciones. Tenemos que multiplicar la voz que aquí viene el esposo, ¿sí? Número 3 dice, salgan a apántesis, salgan a recibirle, salgan a escoltarlo. No es que Él viene para llevarnos, Él viene para reinar. Y Él quiere una iglesia que lo escolte hasta la tierra. Y número 4 dice, arreglen sus lámparas, vuelvan a las escrituras, lávense con la palabra, llénense de la palabra. Ahora, miren verso 8 y vamos para el final, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué está profetizando Jesús? Que cuando empiecen a escuchar la voz maranata en las naciones, como hoy está pasando en todo el mundo, dice, los necios van a querer el aceite y se lo van a pedir a los sabios, pero dice que los sabios le dijeron, no podemos, tienen que comprarlo, porque mi hermano, hay un aceite de la intimidad con Dios que no se puede transferir, que hay que pagar un precio.
No es algo que puedes pasar al altar y alguien te ora, recibí una vida de intimidad con Dios. No, no, no. Hay que pagar el precio. No te va a costar dinero. No es tan barato para que te cueste dinero, te va a costar tiempo, te va a costar renuncia. Pero escucha bien, hay una hora donde va a ser tarde. Si no pagas hoy el precio y elegís una vida de intimidad con Dios y peleás por esto. A mí me gusta lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, le dice, tengo esto contra ti, has perdido el primer amor. Recuerda de dónde has caído, o sea, estabas en un lugar alto, el primer amor te mete en las alturas, ahora te estás arrastrando. Dice, sé celoso y arrepiéntete. Se dice, la falta de intimidad es un pecado, arrepiéntete por no haber cultivado el aceite. Al que venciere, o sea, hay que pelear por la intimidad, hay que pelear por el primer amor, hay que pagar un precio, hay que renunciar a cosas. No te va a costar mucho, te va a costar todo, pero créeme que vale la pena, porque esto es lo que va a mantener tu lámpara llena de aceite y te va a hacer experimentar el día más glorioso de la historia, que es cuando veamos a nuestro Señor regresar. ¿Cómo termina esta parábola? A mí me gustaría que termine distinta, pero Jesús, que es el maestro, el profeta, el apóstol, él la termina y de una manera trágica, porque él dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense que esta palabra velad, voy a terminar hablando de eso, es mantenerse despierto mientras otros duermen. Dice, estén despiertos porque no saben el día y la hora. ¿Cuántas veces hemos usado este versículo? Nadie sabe el día ni la hora, por eso no importa cuando el Señor viene, que venga cuando venga. Al contrario, dice, como no saben el día y la hora, espérenlo todo el tiempo, estén despiertos, no se duerman a este entendimiento. Dice que cuando las insensatas entendieron que el Señor venía, ya no había tiempo, se hizo tarde. Dice que fueron a comprar y el Señor vino, se cerró la puerta y ellos dijeron, ábrenos. Y él dijo, no las conozco. Esta parábola Jesús la termina de una manera trágica. Está diciendo que el 50% de la iglesia de los últimos tiempos se va a quedar afuera. Por eso Pablo dice 2 Tesalonicenses 2, léanlo mis hermanos, dice, con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, dice, esto no va a pasar antes que venga una gran apostasía, antes que mucha gente, por no haber estado despierta, pierda su fe, renuncia a su fe. Jesús dijo en Mateo 24, muchos tropezarán, muchos se apartarán de la fe. Y toda la narrativa es que en los últimos tiempos muchos se van a perder, aún de los que estaban. Entonces, mis hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que cultivar aceite, tenemos que arreglar nuestras lámparas, tenemos que volvernos de todo corazón a una vida de intimidad con el Espíritu Santo, a una vida de llenura de las Escrituras, a una vida de anhelar y amar al esposo que está volviendo. Me gustaría terminar con este pensamiento. Jesús dice, velen, porque nadie sabe el día ni la hora. Hace 2000 años la exhortación era velen. 10 veces explícitamente el Nuevo Testamento nos dice con respecto a la venida del Señor y los últimos tiempos, velen. ¿Qué significa velar? Estar despierto mientras otros duermen. Si estás tomando esta clase y te estás preparando, es porque te estás despertando mientras hay muchos que están durmiendo. Y esta es la exhortación. Para estar despiertos a lo que Dios quiere que estemos despiertos, tenemos que dormirnos a lo que Él quiere que nos durmamos. ¿Se acuerdan ahí en el mar de Galilea? Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban despiertos, afanados y turbados. Y ahí hay un principio. Nosotros estamos desvelados para lo que Jesús está durmiendo. Pero por otro lado, si vamos al Getsemaní, vemos que Jesús estaba desvelado y los discípulos estaban durmiendo. 3 veces Jesús les dijo, quédense despiertos, y ellos se durmieron. Entonces, si ponemos las dos escenas, en el mar de Galilea, los discípulos están despiertos a lo que Jesús está dormido. ¿Cuál es el principio? Lo que desvela a la iglesia duerme a Jesús. Pero
en el Getsemaní vemos que Jesús está desvelado y la iglesia está dormida. Entonces, no te preocupes más por las cosas que Jesús te dijo que descanses. Él te va a llevar del otro lado. Dormite a las preocupaciones, pero mi hermano, despertate a lo que Jesús está desvelado. Jesús hoy está desvelado por la gran comisión. Jesús hoy está desvelado por derribar lo falso. Jesús hoy está desvelado por la salvación de las naciones, por la salvación de Israel. Jesús está desvelado por el despertar que profetizó para la iglesia en Mateo 25. Despiértate para lo que Jesús está despierto y duérmete para lo que Él está descansando. Jesús profetizó que en los últimos tiempos iba a haber un gran despertar cuando la voz maranata se multiplique, y esto ya está pasando. Somos esa generación, y yo termino esta clase orando sobre tu vida y profetizando que serás uno de los que se mantienen despiertos, con la lámpara en tu mano, con aceite de intimidad, con virginidad, volviendo al diseño original y a la santidad. Pero no solamente serás de los que se mantienen despiertos, serás de los que despiertan a otros, serás de los que despiertan a tu familia, serás de los que despiertan a tu iglesia, serás de los que despiertan a tu territorio. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¡Guau! ¡Qué clase maravillosa la de mi hermano Mariano! Guarda esto contigo, porque es exactamente ese tipo de raíz la que quiero ayudarte a construir hoy. Ahora, déjame mostrarte lo que sucede concretamente cuando toda una generación de cristianos no tiene raíz en la palabra. No estoy hablando de consecuencias teóricas. Estoy hablando de cosas que están pasando hoy dentro de nuestras propias iglesias. Y quiero nombrar 3 de ellas contigo. El primer peligro es el engaño. Nunca en la historia hubo tanta información disponible sobre espiritualidad, sobre fe, sobre Dios. Y nunca hubo tanta gente siendo engañada dentro de la propia iglesia, porque cuando no tienes una base sólida en la palabra, cualquier cosa que suene espiritual parece verdadera. Cualquier enseñanza nueva logra arrastrar a personas sinceras lejos de la verdad. El propio Jesús nos advirtió en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaron sobre las señales del fin de los tiempos, lo primero que él dijo fue: tengan cuidado de que nadie los engañe. No fue sobre persecución ni sobre catástrofes, fue sobre el engaño. Porque el engaño es la amenaza más peligrosa, porque viene desde adentro, viene disfrazado de espiritualidad, y la única protección contra el engaño es conocer profundamente la palabra que revela la verdad. El segundo peligro es la inestabilidad. Pablo escribe en Efesios 4 que el propósito de Dios para la iglesia es que ya no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados por cualquier viento de doctrina. Ese es el retrato de una fe sin raíces, sacudida por las circunstancias, llevada por cualquier viento de doctrina. Inestable ante el sufrimiento, frágil frente a las preguntas difíciles. Y esa fragilidad aparece en los momentos que más importan, cuando la vida se complica, cuando llega la enfermedad, cuando el matrimonio enfrenta una crisis, cuando un hijo se aleja de la fe. El cristiano sin raíces en la palabra no tiene dónde afirmarse. No es falta de fe, es falta de fundamento. Jesús habló sobre esto en la parábola de los 2 constructores, el que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena. Cuando vino la tormenta, el que tenía fundamento resistió, el que no tenía se derrumbó. El fundamento es la palabra, y construir sobre ella exige estudio, exige profundidad, exige más que leer un versículo al día. Ahora, el tercer peligro es el silencio. Pedro nos instruyó en 1 de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para responder a cualquiera que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Siempre preparados para cualquier persona. Pero lo que vemos en la práctica es una generación de cristianos que ama profundamente a Dios, pero no logra explicar el porqué de su fe. Cuando alguien cuestiona, se quedan en silencio. Cuando un hijo pregunta por qué cree en lo que cree, no saben responder con claridad. Cuando el mundo desafía la fe cristiana con argumentos que parecen inteligentes, no saben discernir el error. Y ese silencio tiene un costo en el evangelismo, porque el evangelio necesita ser anunciado, y no puedes anunciar con claridad lo que no conoces en profundidad.
Tiene un precio en el liderazgo, porque las personas a las que lideras necesitan alimento sólido, no solo ánimo emocional. Tiene un precio en la familia, porque tus hijos van a crecer y el mundo va a cuestionarlo todo. Y la respuesta que des en ese momento va a depender de lo que conoces, no solo de lo que sientes. Necesito decirte algo con el corazón abierto. Todo lo que hemos hablado hasta aquí no es una crítica, no es una condena, no es para hacerte sentir que estás equivocado o que eres un cristiano inferior. Es un diagnóstico, y el diagnóstico es el primer paso hacia la sanación. La realidad es que la mayoría de los cristianos que tiene esa carencia no la eligió. Nadie se despertó un día y decidió, no voy a conocer la palabra en profundidad. Lo que pasó es que nadie nunca mostró el camino de una forma accesible, estructurada y confiable. Muchas veces la iglesia entregó emoción sin fundamento, experiencia sin palabra, fuego sin raíz. Y creciste en ese ambiente, amando a Dios genuinamente, sirviendo con fidelidad, pero sin haberte dado cuenta de lo que necesitabas para construir una fe que pudiera sostener el peso de la vida real. Eso no es tu culpa, pero puede cambiar, porque Dios no quiere solo que lo ames. Él quiere que lo conozcas. Él no quiere solo que lo sientas. Él quiere que lo comprendas. Él no quiere solo que lo sirvas. Él quiere que seas su amigo. Y la amistad exige conocimiento, exige tiempo, exige sumergirse en el corazón de Dios revelado en su palabra. Esa es la convicción que llevamos en Jesus Copy desde el principio. Es lo que hemos construido en Brasil a lo largo de más de una década, y es lo que hoy traemos a Latinoamérica, porque creemos que esta generación merece este fundamento. Entonces, déjame preguntarte algo antes de terminar esta primera clase. ¿Existe un camino para cambiar esto? Y la respuesta es sí, existe. Y es más accesible de lo que la mayoría imagina. Pero quiero ser honesto contigo, este camino no es una fórmula, no es un paso a paso que aplicas en 2 días y resuelves todo. Es un camino. Y un camino de formación real, progresiva, acompañada. Un camino que comienza con una decisión simple. La decisión de dejar de vivir de una fe prestada y empezar a construir convicciones propias, enraizadas en la palabra de Dios. Ese es precisamente el camino que la formación Jesus Copy en teología fue creada para ofrecer. Y en nuestro próximo encuentro, en la segunda sesión de esta clase inaugural, quiero mostrarte cómo funciona en la práctica. Te voy a mostrar lo que Dios siempre esperó de su pueblo y cómo el estudio profundo de la palabra puede transformar no solo lo que sabes sobre Dios, sino la forma en que lo amas, cómo vives para Él, cómo transmites la fe a tus hijos, cómo sirves en tu comunidad local. Pero antes, quiero dejarte una pregunta para que la lleves contigo hasta allá. Si supieras que existe un camino confiable para conocer a Dios con la misma profundidad con la que lo amas, ¿tomarías ese camino? Guarda esa pregunta, porque en nuestra segunda clase vas a tener la respuesta. Avísale a alguien que necesita estar aquí y no te pierdas este próximo encuentro. Solo me queda agradecerte por estar aquí, por ese hambre que sé que existe en tu corazón. Dios está haciendo algo en esta generación en Latinoamérica y me siento muy honrado de poder caminar contigo en este camino. Si esto ya está ardiendo en tu corazón, quiero invitarte a unirte a un grupo de interesados en formar parte de la formación Jesus Copy en teología. Es el grupo de quienes quieren recibir un regalo por dar este paso y estar entre los primeros. Entonces, mira, haz clic en el enlace o en la imagen que aparece aquí en la pantalla para que puedas ser parte de este grupo exclusivo de interesados. Mira, no tienes que pagar nada para formar parte de este grupo. Así que entra al grupo y estate atento a una sorpresa que preparamos solo para quienes estén ahí. Gente, ya ha sido muy especial lo que hablamos hasta aquí, pero en la próxima clase hay mucho más contenido. Y mira, va a participar otro amigo mío, Marcos Brunet. No te lo pierdas por nada. Sigue nuestro perfil, mantente al tanto de todo y nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga y no te olvides, eres una copia de Jesús. Adoración no es canción lenta. Adoración no es
un solo sentimiento, emociones, aunque lo incluye. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia marca el patrón. Entonces es muy interesante. Génesis 22 es la primera vez que aparece la palabra adoración y tiene que ver con Abraham obedeciendo al Señor cuando le pidió entregar a su hijo Isaac. Y es muy interesante que el mismo capítulo que aparece por primera vez la palabra adoración va relacionada a obediencia. Cuando dice, Abraham dice a sus siervos, quédense abajo porque yo subiré con el muchacho, adoraremos y volveremos. Y nunca cantó nada, simplemente iba a obedecer a Dios entregando lo más precioso que tenía. La forma en que vemos a Dios lo moldea todo. Molda nuestras oraciones, nuestra esperanza, nuestro valor frente al sufrimiento. Y esa manera de ver a Dios está moldeada directamente por lo que conocemos de Él, no solo por lo que sentimos de Él, sino por lo que sabemos. Dios no se reveló solo en la creación, no solo en el atardecer, en la inmensidad del mar, en la belleza de una vida transformada. Dios decidió exponer su corazón a través de manos humanas a lo largo de los siglos. Él reveló sus propósitos, sus sentimientos, su voluntad, sus designios. Él escribió un libro.